Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en el Museo de la Ciudad del Puerto de Veracruz y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Antonio García de León, quien presenta su último libro, Tierra Adentro, Mar en Fuera, el Puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, aquí gozando del clima, del calorcito humano del puerto de Veracruz. Ya volvemos después del corte. Ya estamos de vuelta con el doctor Antonio García de León y quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo es que usted decide ser historiador? Bueno, pues fundamentalmente yo creo que es producto de una formación propia que viene desde la escuela primaria, incluso desde antes posiblemente. Viene fundamentalmente porque yo soy nativo del sur de Veracruz, de un pueblo llamado Jaltipan en Veracruz. Soy, digamos, estudiante de primaria en cierto momento, y yo recuerdo que en el tercer año de primaria hubo un profesor que nos interesó mucho en la historia. Yo recuerdo exactamente el tercer grado, donde este profesor nativo de Jaltipan, que era además cronista del pueblo, que se llamaba don Job Hernández Carrión, nos metió mucho a los estudiantes en la cosa de la historia, investigar la historia, en este caso de la región, del propio pueblo, y esto además porque yo tenía un tío abuelo también que fue cronista de la región también, y por otro lado pues había muchos cuenteros, había muchos narradores de historias, entonces la historia estaba muy cerca de uno desde el punto de vista académico, podemos decir, a nivel de la educación primaria, y posteriormente pues estaba también en todo el ambiente, ¿no? Era un ambiente, digamos, donde la historia estaba propiciada, había muchas leyendas, cuentos y todo esto, que desde muy chico yo pude primero escuchar y después me interesé mucho en esto y empecé a recogerlas, también a recopilarlas, ¿no? Yo creo que ahí empezó el interés por la historia. Yo después estudio la secundaria y la preparatoria en la escuela secundaria y bachilleres Minatitlán, donde también yo creo que había un sistema educativo que también era muy interesante, nos hacían estudiar bastante. Yo puedo decir con orgullo que soy egresado del sistema de la educación pública del estado de Veracruz, ¿no? Y ahí empieza la cuestión. Después yo estudio antropología, lingüística, fundamentalmente lingüística. Me metía mucho, mi tesis de maestría en lingüística es una tesis sobre una variante dialectal del náhuatl en el sur de Veracruz, en la comunidad de Pajapan, Veracruz, que es una cabecera municipal. Yo me metí mucho en esto, incluso llegué pues a ser hablante de la lengua de Pajapan, ¿no? Realmente logré aprender a hablar, y después hice un libro que se llama Pajapan, precisamente sobre una gramática de la lengua que se habla allí, ¿no? Esa fue, pero siempre había un interés por la historia. Y después yo estudié el doctorado en historia en París, en la Universidad de París I, en la Sorbona, con profesores mexicanistas, ¿no? A uno de ellos le dedico el libro, que es precisamente al doctor François Chevalier, que ha hecho un trabajo excelente, también publicado por el Fondo, sobre la formación de las grandes propiedades de los latifundios en México, ¿no? Chevalier era muy interesado, nos metimos en su biblioteca también, y esa es la preparación que yo tengo, una base fundamentalmente lingüística, antropológica, y sobre eso una formación histórica, ¿no? Fantástico. Justamente en nuestro último programa el doctor Flores Cano comentaba esta relación que usted tiene intelectual con el doctor François Chevalier, y bueno, volvemos del corte para hablar de esa etapa en París en la que usted continúa desarrollando sus talentos intelectuales. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí con el doctor Antonio García de León en el puerto de Veracruz. Los amigos del Museo de la Ciudad nos acogen en su auditorio y justamente nos quedamos en el momento en que el doctor Antonio García de León nos va a contar la maravilla que es trabajar con alguien como François Chevalier en Francia. Sí, bueno, básicamente la formación francesa
Yo creo que le debemos a la formación francesa una formación que proviene de la famosa escuela de los anales, que es un trabajo los franceses en ese momento estaban trabajando muchos autores, ¿no? Labrousse, Brodel, Chevalier, etcétera, trabajaban muchos temas, básicamente la historia económica por una parte, por la otra la historia de las mentalidades. Cuando yo descubrí la historia de las mentalidades en Francia, en realidad me di cuenta de que la base antropológica que yo tenía me servía mucho para entender esta temática, ¿no? Pero también el hecho de que mi vinculación con México nunca se había perdido, porque también había un factor importante, creo yo, en mi formación, que un factor que fue muy importante en la formación de toda nuestra generación, que fue el movimiento estudiantil de 68. Un movimiento en el cual, vamos a decir, la juventud pugnaba por un cambio democrático en este país. Hubo una gran movilización por esto, ¿verdad? Yo mismo participé en el movimiento estudiantil de 68. Soy un sobreviviente, ¿no?, de esa época también, y de esas aventuras que a veces fueron muy amargas también. Pero eso nos dio otra visión del país también. Yo creo que nos dio un amor al país también diferente, forjado en esta necesidad de un cambio democrático, ¿no?, que por fin, afortunadamente creo que a este país ha llegado ya desde un tiempo a esta parte. Y esta formación, por otra parte, esta formación en Francia, era básicamente una formación a partir de seminarios. Ahí teníamos nosotros la libertad de acudir a seminarios de diferentes profesores, algunos incluso de la escuela inglesa, como Eric Hobsbawm, que eran más bien ingleses, como Fernand Braudel, como Pierre Vilar, y otros grandes historiadores franceses que de una manera también, vamos a decir, eran muy profesores, eran muy académicos, pero al mismo tiempo era gente muy sencilla que se metía a hacer talleres con los estudiantes. Entonces nos regañaban, nos hacían un montón de críticas, ¿no? Y eso era muy bueno, porque las críticas eran a veces devastadoras, ¿no?, como las que hacía, recuerdo, Ruggiero Romano, otro gran historiador francés de origen italiano, que era muy, vamos a decir, muy rígido con los estudiantes, particularmente latinoamericanos, ¿no? Nos exigía muchísimo. Pero yo agradezco a toda esta formación, digamos, el hecho de que yo concluyo ahí una tesis que es sobre, básicamente, en otro sentido un poco, también tiene este espíritu, que es la tesis de doctorado sobre las rebeliones indígenas en Chiapas, que se publicó después en México como Resistencia y Utopía, Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías. Yo le puse un título como si fuera un cronista colonial, y por ahí incluso un bibliógrafo gringo que se creyó que yo era un autor del siglo XVII o algo así, ¿verdad? Me puso en una lista de cronistas del siglo XVII, lo cual a mí me gusta muchísimo, ¿no?, estar allí en ese mundo del XVII. Entonces, este es un antecedente muy importante, la historia de Chiapas, aunque esta historia de Chiapas, que todavía sigue circulando, está publicada por Ediciones Era, se puede conseguir todavía en las librerías. Es una historia, está un poco todavía llena, parece mentira, pero está llena del hálito del movimiento de 68, ¿no? Tiene todavía ese impulso, vamos a decir. Este trabajo, por el contrario, es un poco más, yo diría que es un poco más acucioso, ¿no? Pero también es una historia crítica, ¿no? Yo he optado mucho por la crítica de la historia, por la historia crítica, y sobre todo he trabajado mucho con mis estudiantes de la UNAM en el problema del texto, en el problema de la narrativa, en el problema sobre todo esta discusión actual que hay entre narración e interpretación. Los historiadores siempre estamos en un combate entre si explicar o narrar. Entonces yo he tratado de buscar un estilo en el cual yo pueda narrar sin dejar de explicar. O sea, yo creo que se puede hacer un buen texto, incluso literario, basado en hechos verídicos, ¿no? Entonces esta es una historia como si fuera de ficción, esta que acabo de publicar, como si fuera una historia de ficción, pero basada en hechos reales, incluso constatado por documentos de archivo. En el libro pues hay, yo creo que alrededor de 3,000 referencias de archivo. Trabajamos con mi compañera 32 archivos de México, de Veracruz, de Puebla, de Venezuela, de Colombia, de España, de Inglaterra, ¿no? De todas partes, ¿no? Hicimos 32 archivos durante varios años para poder acumular una masa a la que después había que darle un sentido, ¿no? Un sentido narrativo.
y lo que salió fue Tierra Adentro, Mar en Fuera, ¿no? Que es este relato en donde yo incluso en la primera parte hago alusión a mi infancia, ¿no? A un narrador, a un cuentero de mi infancia que a mí me contaba cuentos. Y empiezo con eso y él me debió un cuento que nunca me contó, me dijo, hay un cuento que tiene que ser contado y que es muy largo, que dura más de 100 años. Y entonces este libro es ese cuento, como a mí me hubiera gustado escucharlo cuando era niño, ¿no? Esa es la realidad, o sea que va más allá de lo académico. Mi pretensión no es hacer un libro para los académicos, ni para ganar puntos en el Sistema Nacional de Investigadores, o para que me digan que soy muy buen académico, muy buen historiador, sino básicamente para retribuir a Veracruz, pues este cariño que le tenemos aquí sí que a la matria, como decía don Luis González, ¿no? A esta pequeña patria chica en donde uno pudo tener experiencias inolvidables, porque por otro lado yo también tengo la experiencia de la música, ¿no? Yo mismo soy ejecutante de la música veracruzana, toqué en conjuntos jarochos, incluso debo decir que hasta en marisquerías, ¿verdad? Yo anduve tocando la jarana y bueno, tengo toda esa experiencia vital que muchos historiadores no tienen porque no salen del claustro, no salen del convento, no salen de la Torre de Marfil, ¿no? Entonces esta es una historia que está bebiendo de la realidad, ¿no? De la vida propia, ¿no? Esta sería, yo creo que una cuestión, ¿no? Sí, justo uno tiene esa impresión, que es la vida misma simultánea que está ocurriendo con la música, con la literatura, con los mitos. ¿Por qué no volvemos después de un corte a hablar justamente de la versatilidad de su oficio, que lo ha llevado a ser tocador de jarana y fandanguero y compositor de sones? Ya volvemos. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Ya estamos de vuelta y antes de entrar ya directamente al libro, yo quería que hablara un poco de su labor como sonero, como compositor, como jaranero, que está presente y es palmaria a lo largo de toda su obra. Incluso hay una anécdota que se cuenta de que su abuela fue cargada en un tinglado y fue llevada mientras bailaba, ¿no? Con unos forzudos. Entonces, bueno, toda esa parte vital, ¿no? De la música en su vida, maestro. Sí, pues bueno, esa parte viene precisamente de pues el ambiente en que yo crecí, que es un pequeño pueblo del sur de Veracruz donde hay mucha música. Hasta la fecha todo el mundo toca, canta, baila. Si no tocan la guitarra, tocan la flauta o tocan la jarana o la música, tanto el fandango como cualquier tipo de música. Hay buenos compositores ahí también, incluso compositores de concierto, hay mucha musicalidad, yo no sé por qué, ¿verdad? Posiblemente el agua que ahí se toma o algo así. Entonces, mis orígenes en eso fue que yo desde niño me fui involucrando en la cuestión de los fandangos. Me gustaba mucho ir a los fandangos. Los primeros fandangos que yo fui, yo realmente me escapaba de mi casa, ¿no? Y porque eran en la noche, yo me salía por una ventana y me iba a escuchar los fandangos, hasta que de repente aparecía mi papá y me llevaba de regreso, ¿no? De una oreja, ¿verdad? Pero después me metí mucho también ya en la secundaria, en la preparatoria, con los músicos de Minatitlán, de La Bomba, del Río Coatzacoalcos, que eran músicos muy versados en la cosa de la improvisación de los versos y en la cosa de la música. Entonces yo aprendí a tocar la jarana, me convertí en un buen ejecutante de jarana y después también, sin querer, vamos a decir, conocí a músicos muy buenos, ¿no? Como Arcadio Hidalgo, como Andrés Alfonso de Tlacotalpan, Rutilo Parroquín, toda esta gente que tocaba los sones jarochos. Nos fuimos involucrando y surge de ahí vamos a decir, un renacer del son jarocho también, en la que ha formado parte mucha gente, en lo que se llama el renacer del son jarocho, en donde pusimos también un pequeño grano de arena. Recientemente también publiqué un libro sobre el fandango, ¿no? Donde narro precisamente esa anécdota de que en la antigüedad, en mi pueblo, llevaban una tarima cargando y las mujeres bailaban, una mujer bailaba arriba y una de las mejores bailadoras había sido una abuela mía precisamente que le gustaba mucho la cuestión del fandango, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el lado, pero eso también me enseñó muchas cosas, me enseñó algo que yo aprendí poco a poco, es que lo que el son jarocho manifestaba era básicamente una acumulación también histórica. Había sones marineros, sones ganaderos,
que se refieren a la pesca, a la ganadería. Cuando uno hace una lista de los versos y hace una lista de sobre todo los versos tradicionales, lo que se encuentra es la historia del sotavento ahí. O sea, mi primera lección de historia vino de la música que se interpretaba en el sur de Veracruz, que era básicamente con las temáticas marineras, ¿no? Y muchas cosas que entonces no entendíamos. Cantábamos, repetíamos versos que no sabíamos qué querían decir. Pero después, cuando me convertí a la historia, me di cuenta de que eso sí existía, ¿no? Que esas palabras sí tenían sentido en el siglo XVI o en el siglo XVII o en el XVIII, ¿no? Entonces uno podía empezar a ver de que ahí estaba realmente. Yo me acuerdo de un verso que decía una urca y dos pataches. Y yo me imaginaba que era un animal, una urca y dos pataches eran pues un evento monstruos o algo así. Pues no, en realidad son embarcaciones, ¿no? Es un tipo de embarcación a vela que ya no se usa y que la gente canta el verso y no sabe de qué se trata, ¿no? Y así muchas palabras que aparecían en los versos. Y después, investigando qué significaban esas palabras, se dieron cuenta que en realidad eso tenía una profundidad histórica tremenda que yo después vertí pues en un libro reciente que se llama Fandango, precisamente, que es una interpretación de la historia que está en las influencias musicales. A mí me llamaron mucho también, después ya estudiando música, pues me llamaron mucho la atención las influencias portuguesas, por ejemplo. Yo no entendía por qué podía haber influencias portuguesas en la música veracruzana. Y aquí le dedico precisamente uno de los silencios que trato de romper de la historia del puerto de Veracruz, es que aquí en el puerto de Veracruz hubo un importante grupo de migrantes portugueses que controlaron el tráfico del puerto de Veracruz en el siglo XVII. Posiblemente a ellos se debe estas influencias que vienen de Portugal, vía las Azores, Madeira, las Canarias, la isla de Margarita en Venezuela y posteriormente Veracruz, ¿no? Entonces se le pudo uno seguir incluso el camino a estas versificaciones, a estas composiciones, ¿no? Y también nos dedicamos básicamente a rescatar algunos sones para volverlos a reciclar, ¿no? Antiguos sones, entrevistando a antiguos músicos para que los jóvenes pudieran aprender nuevos sones. Y también compusimos. Ahora también hay un movimiento de composición. Realmente yo también he participado componiendo algunos sones, ¿no? Exactamente, la guanábana, eso es cierto que lo compuso, ¿o no? Pues la guanábana es básicamente una recopilación de un son del siglo que aparece por última vez registrado en el siglo XIX, a la cual sí le pusimos la música, ¿no? Puedo decir que la música de la guanábana, sí la hicimos un poco inspirados en las vinculaciones de Veracruz con el Caribe. Aquí hay una poca intención de vincular el son jarocho, por una parte con el Caribe, por otra parte con unos géneros que son muy parecidos, por otra parte vincular el son jarocho con la música barroca. Y el último proyecto que hemos hecho es precisamente un disco con el grupo Tembembe, mexicano, de sones jarochos, huastecos, guerrerenses, música de Colombia y Venezuela, con música barroca, con el gran maestro Jordi Sabal de Barcelona. El último disco de Jordi Sabal se llama Folías del Nuevo Mundo y hemos participado con él en ese proyecto. Jordi Sabal, cuando escuchó por primera vez un son jarocho, dijo, esto es música barroca. Y efectivamente era música barroca. Entonces esta es la vinculación es decir, es un estudio básicamente para dignificar un género que andaba muy por el piso, vamos a decir. Se asociaba siempre el son jarocho con la borrachera, con las cantinas, las marisquerías, etcétera. El son jarocho en realidad es un género clásico, yo puedo decir, popular, ¿no? Un género popular que la gente está retomando actualmente y que le están dando mucho valor actualmente las nuevas generaciones, y eso yo creo que en parte se debe a todos los que hemos colaborado, porque ahí sí somos muchos los que hemos trabajado en rescatar esto. Eso es maravilloso, y está también algo de ello que se percibe a lo largo del libro, que es la historia de Veracruz, pero es también la historia de México todo, esta sinécdoque de tomar una parte en la que nos cuenta el todo, incluso la historia colonial. Y bueno, volvemos ya después del corte para hablar propiamente del libro que nos ocupa hoy.
estamos de vuelta nuevamente con el doctor Antonio García de León. El libro que hoy nos ocupa es Tierra adentro, mar en fuera, el puerto de Veracruz y su litoral a sotavento. Y justamente esta historia sobre el puerto, decíamos hace unos momentos antes de ir al corte, es la historia verdaderamente de México y es una prueba magnífica de cómo en el hombre se encuentra también la condición humana, en una ciudad se encuentran también los signos para descifrar el mundo. Y yo tuve la suerte, el enorme placer de conocer este libro recién salido de la máquina de escribir y antes de la máquina de leer. Me tocó verlo crecer y acercarse a las páginas que hoy podemos tocar, y verdaderamente es un placer, es un libro que se lee con muchísimo placer y que se debe de releer y superleer, que es leer con la memoria y con la inteligencia para saborearlo todavía más. ¿Nos quiere contar un poco usted, doctor, sobre su libro? Sí, bueno, este libro surge de varias vertientes también. Puedo decir muchas vertientes. Primero, el puerto de Veracruz. A mí siempre me ha fascinado el puerto de Veracruz. Mi padre se crió aquí, estudió la preparatoria en Veracruz. Me platicaba de chamaco, fue testigo del movimiento inquilinario de 1922 en las calles del puerto. Y a mí siempre me fascinó, y alguna vez yo vine con él a Veracruz y me mostró todos los lugares donde él se había criado, donde había jugado, donde había vivido. Entonces a mí me fascinó mucho esto, y otra origen viene precisamente por el hecho de que nosotros hace unos 20 años creíamos que el puerto de Veracruz estaba bastante historiado. Cuando nos fuimos realmente a los documentos nos dimos cuenta de que realmente lo que se había trabajado mucho era el siglo XVIII para el periodo colonial. El periodo colonial, aquí nos ocupamos básicamente de los 300 años de la dominación de España sobre la Nueva España, ¿no? Y Veracruz en ese sentido llega a ser, como lo digo en alguna parte del libro, también una especie como de un borde fractal, o sea, como esos fractales en donde el pequeño borde representa la estructura del todo, como tú lo has dicho bien, exactamente. La historia de México se puede reconstruir a partir de un pueblo, ¿verdad? O de un pequeño, más todavía el puerto de Veracruz, porque se constituye el puerto de Veracruz un lugar de entrada, un lugar abierto. Una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de Veracruz es que es un lugar que siempre está en movimiento, es abierto. Por eso creo que no es un azar que el gran liberalismo del siglo XIX, de los hermanos Lerdo de Tejada, de Juárez, de la gran generación de los liberales mexicanos, tiene su origen en el consulado, en las ideas de libre comercio del consulado del puerto de Veracruz. De hecho, los padres y los abuelos de los hermanos Lerdo de Tejada, los padres eran comerciantes del consulado de Veracruz. El abuelo de Lerdo de Tejada fue precisamente Miguel del Corral, el general Miguel del Corral, que fue autor de la Relación del Sotavento en 1777. O sea, que también era un liberal español, en este caso, que viene a implementar una parte de las reformas borbónicas en el puerto de Veracruz. Entonces tenemos una continuidad en Veracruz de liberalismo desde el periodo de las reformas borbónicas, que se implementan desde 1767, hasta la gran reforma liberal que va a conducir a personajes también tan importantes como Ignacio de la Llave y todos esos personajes a los cuales les debemos cosas que a veces uno no aprecia. Pero creo que al liberalismo mexicano le debemos cosas como el matrimonio civil, el divorcio, la escuela laica, mantener acotada a una institución como la Iglesia Católica, que siempre, digamos, ha tenido un ansia de poder muy grande, ¿no? Entonces, a los liberales les debemos todo eso. A veces no lo apreciamos, pero cuando vamos a otros países de América Latina, nos damos cuenta y agradecemos que ser mexicanos por haber tenido esa generación de liberales en el 19, y gran parte de eso se gestó en esta idea del puerto de Veracruz como un lugar muy importante de tráfico de ideas, de mercancías. O sea, Veracruz siempre fue liberal, quiero decir esto. Desde antes del liberalismo, Veracruz ya era de alguna manera liberal. ¿Por qué? Por el comercio, porque está en el constante tráfico y esto. Pero eso es una parte, digamos, de la historia. Otra parte son, tratar de hacer una historia regional que no sea localista, ¿no? Porque uno puede tomar una posición localista y decir, pues esto es lo máximo, el ombligo del mundo. No, no es el ombligo del mundo, es simplemente una muestra. Por eso yo siempre estoy insistiendo a lo largo del libro, en cada momento, cuando me estoy volviendo me doy cuenta de que me estoy volviendo demasiado localista, otra vez me brinco y me voy a la economía mundo, ¿no? Me voy a las hegemonías, a Inglaterra, a Holanda. ¿Qué tiene que ver las guerras mundiales con lo que está pasando aquí, ¿no?
Y tiene que ver mucho, porque aquí se refleja mucho. Veracruz era como un espejo, donde se reflejaban los grandes conflictos internacionales, desde el siglo XVI, prácticamente desde el siglo XVI. El hecho también es muy atrayente, el hecho de que es el primer cabildo, el primer ayuntamiento en la tierra firme americana, ¿no? Después de Santo Domingo, que había sido un cabildo en las islas del Caribe. El puerto de Veracruz es el primer, prácticamente el primer ayuntamiento. Hernán Cortés no era simplemente un conquistador cruel, como se nos ha pintado. Hernán Cortés también era un abogado de Salamanca. Era alguien que no daba paso sin guarache, vamos a decir, todo lo justificaba, hacía un acta, cualquier cosa que la justificaba perfectamente en términos de legalidad. Él cuida mucho la legalidad en la formación del Cabildo de Veracruz. Y eso es algo de lo que yo me ocupo también al principio del libro, porque me atrae mucho. Por el otro lado, bueno, está todo el litoral interno, la formación de la composición social de los pueblos de 5 jurisdicciones, que son la Veracruz Nueva, el Marquesado de Cortés en el Golfo, que era la Rinconada, Cotaxtla y la región de los Tuxtlas, que los 3 formaban parte de una sola jurisdicción más grande, que se llamó una especie de estado dentro del otro, que se llamó el Marquesado del Valle de Hernán Cortés, que se disolvió hasta 1824, ya en el gobierno, digamos, después de la independencia. Y otras regiones como Cosamaloapan, Huaspaltepec, que dejó de ser una región ya desde principios del siglo XVII, la región de lo que ahora es Playa Vicente, Villazueta, también en Tustepec. Y por último, la gran región de Coatzacoalcos, que incluía toda la cuenca del río Coatzacoalcos y llegaba hasta los municipios actuales de Cárdenas y Huimanguillo en Tabasco. Es decir, comprendía un área muy grande que corresponde exactamente con el área metropolitana de la cultura olmeca. También lo muy interesante del Sotavento es que es una región que se forja desde 1500 años antes de Cristo. O sea que cuando llegan los españoles ya tiene 3000 años de antigüedad. Vamos a decir, la acumulación histórica de la región del sur de Veracruz. Podemos decir que en un 90% la región del Sotavento, que yo estoy tomando aquí la palabra Sotavento no en el sentido actual, porque cuando hoy hablamos de Sotavento casi siempre pensamos nada más en la cuenca baja del río Papaloapan. Estoy usando la denominación de Miguel del Corral y Joaquín de Aranda. El Sotavento iba desde la punta de Antón Lizardo hasta Huimanguillo, Tabasco, ¿no? Y toda esa gran región corresponde en un 90% pues con el área de la primera civilización en Mesoamérica. No es se dice fácil, pero las comunidades indígenas, por lo tanto, nahuas y popolucas del sur de Veracruz, tienen una historia civilizatoria antiquísima. Y eso uno lo puede notar cuando se mete a vivir ahí. Yo lo pude respirar en Pajapan, Veracruz, donde me tocó todavía ver, y en Zaragoza, San Isidro Jumuapan, en el sur de Veracruz, donde yo pude ver todavía ceremonias que podíamos haber ubicado fácilmente en la época de los olmecas, ¿no? Que eran ofrendas a la diosa de la pesca, ¿no? Ofrendas al Cerro de San Martín, ¿no? Y las oraciones mismas. Yo podía entender pues toda esta, gracias a mi infancia en Jaltipan, yo podía entender todo lo que decían, ¿verdad? Y lo que decían, pude también encontrar un lenguaje cifrado. También hay una parte que a mí me gusta mucho del trabajo, que es también un poco recrear estas mitologías, ¿no? Yo me refiero a las mitologías del sur de Veracruz, que son muy antiguas. Casi la principal mitología está en base a un personaje que es el dueño del maíz, ¿no? Esta saga, yo le llamo una saga, es un conjunto de mitos que articulan un solo relato. Esta saga, que todavía se cuenta en las comunidades, es una cosa maravillosa, porque es un relato colectivo que tiene elementos todavía que nos remiten a la iconografía olmeca, no algo reciente, sino algo muy antiguo, ¿no? Estas sedimentaciones. Aquí estamos hablando de sedimentaciones pues, culturales, etcétera, que aparecen en la región. Algunos de los conquistadores se dieron cuenta de esto y adaptaron muy bien su discurso a todo esto, ¿no? Otro aspecto también importante que tiene mucho que ver con una parte de lo que es la Nueva España es la evangelización. Se trata de una región en donde la evangelización no fue tan efectiva. Gracias a eso también se conservan
los antiguos dioses, todavía los relatos sobre los antiguos dioses. Yo todavía pude escuchar la mención de la diosa Xochiquetzal, por ejemplo, en Jaltipan, ¿no? Y de los dioses prehispánicos. Quiere decir que la evangelización tampoco, ¿por qué? Porque es una zona muy calurosa, una zona muy agreste, donde era un castigo, era como a los curas que se portaban mal los mandaban al sur de Veracruz, ¿no? Para que se murieran de cualquier enfermedad, ¿verdad? Podía haber sido desde lombrices hasta fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Era un castigo y muchas veces también los personajes que aparecen, que hemos encontrado en los archivos, pues son curas que no son muy, muy buenos curas, algunos son verdaderamente explotadores o son solicitantes, como se llamaba, o sea, personas que se meten con las mujeres, toda la cosa, o sea, no eran un buen ejemplo, vamos a decir, para las comunidades. Los más religiosos, en realidad, eran los especialistas religiosos de cada comunidad, que no eran curas, sino que eran los rezanderos, la gente que allí practicaba la religión, ¿no? Esos eran más cristianos que los propios españoles, ¿no? Y bueno, en ese sentido, de veras, el libro, que es rigurosamente cronológico, también permite ser leído a través de todo el aparato de notas a pie de página o siguiendo un recorrido muy narrativo, muy poderosamente narrativo en el cuerpo del texto. Es verdad, un texto muy amable y nos acerca y nos atrae a diferentes historias. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando usted habla de los Tuxtlas o la conformación geológica de estas rocas, ¿no?, en los tres San Martínez, que nos habla también en la nota a pie de página de un mito maravilloso de cómo eran estas barreras también mientras que fueron pastoreadas, ¿no es cierto?, por un dios. Entonces, digamos, es un texto riquísimo, ¿no?, que permite ser leído de diferentes maneras también. Sí, básicamente, bueno, hay cuestiones que yo creo que son importantes aquí también. Es el hecho de que también yo creo que unas cosas que me gusta mucho, por ejemplo, es haber descubierto otras cosas, ¿no? Descubro, por ejemplo, se habla mucho de Yanga, por ejemplo, en el caso de las rebeliones de los negros y marrones en Veracruz. Y Yanga ha sido todo un personaje. Pero descubrimos en la documentación del Archivo de Indias de Sevilla que hubo en la Rinconada incluso un rey del Congo que se llamaba Mbomba. El rey Mbomba, entonces el rey Congo de la Rinconada, que fue un personaje que es traído como esclavo y en un grupo de esclavos que son conducidos a la Ciudad de México, ejecutan, ajustician al nada menos que al socio principal de la compañía negrera genovesa italiana, que eran los Lomelini o Lomelín, la compañía de Grillo y Lomelín. Agustín Lomelín, que era el gran socio capitalista, es asesinado por Mbomba y los demás negros que son conducidos por él a la Ciudad de México y fundan vamos a decir, nombran un rey, una reina y todo esto. Y pude después también, visitando la Rinconada y otros pequeños lugares, bueno, recoger algunas leyendas que retomaban en parte de esas historias, ¿no? Es decir, que todo lo que aparece en los documentos después lo encontraba uno en las leyendas o al revés. También yo puedo decir que muchas de las leyendas eran ciertas. Por ejemplo, yo escuché hace muchos años en Veracruz, una versión de la famosa leyenda de la condesa de Malibrán, ¿no? Pues resulta que la condesa Malibrán existió, y existió su marido, y pudimos seguirlo en los documentos. Era un introductor de carnes al puerto de Veracruz, que se había comprado un título de nobleza. Algunos decían que el título no era auténtico, pero lo había comprado, tenía mucho dinero. Era socio de Gaspar de Rivadeneira, de la hacienda de la Estanzuela, de lo que ahora es Tierra Blanca. Fue introductor de ganado en Veracruz, y efectivamente mató a la mujer y al amante de la mujer. Y surge entonces esta famosa leyenda de los callejones de la Lagunilla y la famosa casa de la condesa de Malibrán. O sea que tampoco era una leyenda, simplemente también los documentos, aunque los documentos no nos hablan ya de cómo termina la historia, realmente sí yo pude armar una historia alrededor de eso. Otras leyendas, como la de la mulata de Córdoba, por ejemplo, pues de muchos procesos de Inquisición, no de solo uno, se puede formar un personaje como la mulata de Córdoba. Otra leyenda, que no era una leyenda, sino que era un pasaje que a mí me gusta mucho del libro, porque lo hice como si fuera un cuento, una novela, es el paso de una elefanta de las Islas Filipinas, que viene desde las Islas Filipinas con destino final a los Jardines del Rey en el Retiro, en Madrid, y llega hasta Madrid.
Pero cuando pasa por Veracruz, aquí pasan muchas cosas. Alrededor de esa elefanta que después descubrieron su verdadero sexo, que en realidad era un elefante, no era una elefanta. Y entonces, pero encontramos en el Archivo General de la Nación, posteriormente en la Biblioteca Nacional en Madrid, incluso en la Biblioteca Nacional, incluso un folleto que yo menciono ahí, que lo gloso de alguna manera, que es muy divertido, ¿no? Sobre las leyendas que existían sobre ese elefante que pasó por Veracruz, ¿no? Entonces, esto ocurre a finales del siglo XVIII, cuando precisamente se está dando la gran reforma Borbón. Otra parte que a mí me gusta mucho, creo yo, que es interesante, bueno, lo que descubrimos, es que la aduana de Veracruz, el puerto de Veracruz, era un lugar de mucha corrupción. Era fraude tras fraude, los oficiales reales eran verdaderamente fraudulentos. Encontramos en este caso muchos documentos de José de Gálvez, que llegó en 1767. José de Gálvez hace una descripción de lo que llama el cochino de Veracruz. El cochino de Veracruz es lo que podemos llamar el cochinero, ¿no? Era un sistema de mordidas que había. A los barcos les quitaban dinero, tenían que pagar para obtener cierta documentación, etc. Y al final de cuentas ese era un sistema de corrupción que cuando lo quisieron desmontar, el rey se opuso porque dijo, si arrancamos este tumor, capaz que hasta yo quedo enredado, porque hasta el valido del rey, el segundo del rey, Carlos III, estaba involucrado en ese fraude, ¿no? en ese sistema de corrupción. O sea que cuando se dieron cuenta del tamaño del problema, el rey dijo, ya, ahí muere. Y es cuando José de Gálvez realmente se enoja mucho, porque él quería llegar al fondo, él quería limpiar verdaderamente la aduana de Veracruz. Limpiar la aduana de Veracruz significaba manchar hasta el trono de España, porque todo el mundo estaba involucrado, era una red de corrupción. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, porque pues es un poco como estar hablando de la historia reciente de México, ¿no? Yo creo que todo esto que de alguna manera que los mexicanos también, o los latinoamericanos, diría yo, tenemos muy genéticamente imbuido, ¿no? Que es el problema de la corrupción. No es una cosa fácil, nos viene de la época colonial, nos viene de España, pues, fundamentalmente de los españoles. El imperio español era un nido de corrupción y de ineficiencia. Entonces aquí también encontramos muchas ineficiencias, muchos de los vicios a los que todavía actualmente el gobierno todavía no nace quien le ponga el cascabel al gato, ¿no? Yo diría que todavía no nace exactamente quien pueda acabar con ese sistema de corrupción, ¿verdad? Bueno, Gálvez lo intentó, pero en el intento se volvió loco, también hay que decir. Era para volverse loco. Cuando uno entiende, pues, ahí entiende uno por qué Gálvez se volvió loco. Se volvió loco porque no pudo con ese paquete. Cualquiera que quiera entrarle a acabar con la corrupción en México, yo creo que acaba loco. Claro. Sí. Bueno, volvemos después del corte. Les agradecemos, tenemos un honor enorme de estar aquí con el doctor Antonio García de León. Ya estamos de regreso con esta sabrosa plática con el doctor Antonio García de León. Queremos decirles a nuestros lectores que este libro se puede comprar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en Educal, en las librerías de la Universidad Veracruzana, y también se puede consultar gratuitamente en las bibliotecas de la Secretaría de Educación, que es coeditora para su publicación. Entonces ya estamos terminando. Quisiéramos pedirle al doctor Antonio García de León que nos convidara a leerlo y acercarnos más a su libro. Sí, bueno, pues básicamente yo creo que la invitación es eso, a leer y a leer este trabajo, a poder participar posiblemente con también enriqueciendo esto, ¿no? Porque esto es una parte así muy general, es un trabajo en donde yo intento hacer una historia más o menos total, pero bueno, hay muchos elementos que posiblemente se me pasaron o que no aparecen en el trabajo, también por cuestiones precisamente de tiempo, de espacio, también de la misma lógica como yo pensé que debía transcurrir la narración, ¿no? A veces había cosas que no quedaban dentro de la secuencia narrativa. Yo tenía mucha intención de que esto se pudiera leer así como de manera más o menos seguida, ¿no? Le doy una secuencia. Entonces la invitación es a participar en la lectura. Para mí es
un logro muy grande que este trabajo haya sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, por una parte, pero también por la Universidad Veracruzana, por la que tengo tantísimo aprecio, y que la Secretaría de Educación de Veracruz también haya participado, para que eso también sea, digamos, se pueda socializar a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes que se quieran interesar en el trabajo de la historia. Yo creo que el trabajo de la historia es fascinante, realmente es fascinante, no es algo aburrido, sino que es algo que nos invita también a conocer más, trabajar la historia es como trabajar en una mina, que uno va encontrando vetas y vetas y vetas, y después ya no se puede, a veces ya no puede, se queda uno encantado ahí, ya no puede salir de ahí, ¿verdad? Pero bueno, es una invitación básicamente a la lectura, ¿no? Muchas gracias. Queremos agradecer muy profundamente a las autoridades del Museo de la Ciudad del Puerto de Veracruz, que nos acogió aquí en su recinto, en su auditorio, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, al canal educativo y a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta luego.